Imagínate esto, llegas a casa y ves tus 3 maletas perfectamente colocadas en el porche, junto con una nota que dice, vete. Ya no somos familia. ¿Qué harías en esa situación? Eso es precisamente lo que me pasó a mí hace 3 años, y decidí marcharme. Realmente creía que nadie me defendería jamás. Pero entonces, justo un mes después, en su 75 cumpleaños, mi abuelo les dio a mis padres y a mi hermana una lección que nunca olvidarían. Entonces, ¿qué hizo? Quédate conmigo. Te contaré exactamente lo que pasó. Hola a todos. Me llamo Andrew. Tengo 28 años y actualmente soy el jefe de ventas de un concesionario de coches muy conocido en Chicago. Acabo de pasar por un punto de inflexión importante en mi vida, el fallecimiento de mi abuelo, James. Falleció hace poco más de un mes, y acabo de recibir su testamento. Me dejó $500,000, tal y como prometió hace 3 años el día que les dio a mis padres y a mi hermana una lección que nunca olvidarán. Ahora, sentado frente a su tumba, los recuerdos de lo que pasó hace más de 3 años vuelven como una ola gigante. Las imágenes, los sonidos y las emociones de aquellos días vuelven con una claridad vívida. Todavía puedo ver la ira en la cara de mi padre, la mirada de asombro en los ojos de mi madre, y sobre todo, la expresión firme en la cara de mi abuelo cuando pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas. La historia que estoy a punto de contar no es solo sobre dinero o herencia. Es una historia de traición, lealtad y cómo un hombre de 75 años le dio a su familia una lección de justicia que nunca olvidarán. Mi historia de vida dio un giro brusco hace 3 años, en 2022. En ese momento, tenía 25 años, llevaba 3 años trabajando en el concesionario de coches donde todavía trabajo, y vivía con mis padres para ahorrar en el alquiler. Junto conmigo, mi hermana, Harper, que entonces tenía 27 años, también vivía en la casa de 2 pisos de nuestros padres en Lincoln Park. Cada mes, pagábamos a nuestros padres $1,000 en gastos de manutención. Siempre enfatizaban que se trataba de justicia. Cualquiera que viviera en la casa necesitaba contribuir. Pero yo sabía un secreto. Cada vez que entregábamos el dinero, ellos secretamente le devolvían a Harper su parte. Ella era su niña mimada. La primera vez que descubrí esto fue por accidente. Vi a papá entregándole a Harper $1,000 en el garaje. Después de eso, empecé a prestar más atención. En otras 2 ocasiones, los pillé haciendo lo mismo. A veces los celos ardían silenciosamente dentro de mí. No podía soportar más el favoritismo. Una noche durante la cena, sin Harper, finalmente encontré el coraje para confrontarlo. Justo cuando mamá colocó el asado en la mesa, pregunté, ¿por qué a Harper le devuelven sus $1,000, pero a mí no? Papá dejó su tenedor y me miró con ojos fríos. Dijo con firmeza, mi casa, mi dinero. Se lo daré a quien yo quiera. Su respuesta me dejó completamente sin palabras. Legalmente, tenía razón. Tenía todo el derecho a hacer eso. Sintiendo la tensión en la mesa, mamá intervino con un tono más suave. Dijo, Harper está teniendo algunos problemas financieros, así que solo la estamos ayudando un poco. Pero yo sabía que estaba mintiendo. El favoritismo comenzó cuando éramos niños y nunca se detuvo. Harper siempre conseguía los mejores juguetes, le pagaban la universidad y ahora incluso le pagaban los gastos de manutención. Después de esa incómoda cena, decidí no volver a mencionarlo nunca más. A decir verdad, aunque se sentía injusto, todavía me sentía financieramente afortunado. Vivir con mi familia me había permitido ahorrar bastante. Si hubiera alquilado mi propio apartamento en Chicago, habría estado pagando al menos $2,000 mensuales en alquiler y facturas, así que me quedé callado y seguí viviendo allí durante otros 3 años. Gracias a un ingreso estable y bajos gastos, ahorré más de $100,000. Con esos ahorros y un reciente ascenso a líder del equipo de ventas, empecé a planear comprar mi condominio cuando cumpliera 27 años. Pero todos esos brillantes planes futuros se derrumbaron una tarde de mayo de 2022. Ese lunes, a principios de mayo, acababa de terminar un turno estresante, cerrando 3 ventas de coches, y conduje a casa alrededor de las 6 de la tarde. Cuando entré en el garaje y salí del coche, lo que vi me dejó helado. Mis 3 familiares maletas negras estaban perfectamente alineadas en el porche. Una ola de pavor me invadió mientras me apresuraba hacia la casa.
Mi corazón comenzó a latir rápidamente cuando vi una hoja de papel blanco pegada con cinta adhesiva a la maleta más grande. En ella estaban las palabras, vete. Ya no somos familia. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Reconocí esa letra al instante. Era la de mi padre. Mis ojos se dirigieron a la puerta principal, y noté algo raro. La vieja cerradura había desaparecido, reemplazada por una nueva y brillante de color plateado. Para estar seguro, saqué mis llaves del bolsillo e intenté abrirlas. Tal y como sospechaba, la llave no encajaba. Mirando esa nueva cerradura, la verdad me golpeó como un puñetazo. Lo habían planeado cuidadosamente, deliberadamente. El objetivo era simple, echarme de la casa en la que nací y me crié. Y entonces una tormenta de preguntas explotó en mi mente a la vez. ¿Por qué harían esto? ¿Qué hice mal? Pagué mi parte de las facturas cada mes. Nunca causé ningún problema. Entonces, ¿cómo pudieron hacer algo tan cruel? Me tomó casi un minuto completo antes de poder calmarme. Entonces decidí llamarlos. Necesitaba saber la verdad. Primero intenté con mamá, esperando que me diera alguna explicación. El teléfono sonó y sonó. No hubo respuesta. A continuación, llamé a papá. Después de casi 10 largos timbrazos, finalmente contestó. Su voz era fría. ¿Por qué me llamas? No perdí ni un segundo. Pregunté, mamá, ¿y tú me habéis echado de la casa? Sin siquiera detenerse a pensar, respondió con firmeza, sí. A partir de ahora, ya no eres mi hijo. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Apenas podía respirar. Mi voz tembló cuando pregunté, ¿por qué? ¿Qué hice? No suavizó su tono. No endulzó nada. Dijo, tienes dinero, pero te negaste a ayudar a tu hermana. ¿Por eso? Y con eso, colgó. Inmediatamente intenté volver a llamar, pero mi número ya estaba bloqueado. De pie solo fuera de la casa con nada más que mis 3 maletas, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, entendí realmente lo que significaba estar sin hogar. No solo en el sentido físico, sino también emocionalmente. La frialdad en la voz de mi padre durante esa llamada telefónica me recordó lo que había sucedido exactamente una semana antes, el momento que desencadenó todo. Esa noche, después de la cena, mientras todos seguíamos sentados alrededor de la mesa, Harper de repente se giró hacia mí con una sonrisa brillante y dijo, estoy a punto de abrir una cafetería en el centro. ¿Me puedes prestar $30,000? Sin dudarlo, respondí, no tengo ese tipo de dinero. Dije que no porque $30,000 es una cantidad considerable, casi una cuarta parte de todos los ahorros que tanto me había costado construir. Pero la razón más importante fue esta: durante los últimos 3 años, Harper me había pedido dinero prestado 3 veces, por un total de $2,000, y no había devuelto ni un solo centavo. Primero, fueron $500 para reparaciones urgentes del coche, luego $800 para un curso de marketing y, finalmente, $700 porque estaba pasando por un momento difícil. Cada vez, prometió devolvérmelo en 2 semanas. Nunca lo hizo. Cuando me negué, mi padre dejó de comer, golpeó su tenedor y me miró fijamente a los ojos. Tienes que prestarle el dinero a Harper. La familia se ayuda mutuamente. A pesar de su tono autoritario, mantuve la calma y respondí, pero realmente no tengo ese tipo de dinero, papá. Pensé que mi firme respuesta sería suficiente para terminar la discusión. Estaba equivocado. Mamá intervino inmediatamente. Me dirigió una mirada sospechosa y preguntó, tu salario no es bajo. Solo pagas $1,000 al mes por gastos. ¿Dónde está el resto de tu dinero? Según mis cálculos, ya has ahorrado al menos $50,000. Ese tipo de intromisión en mis finanzas personales me incomodaba. Siempre he odiado que la gente indague en mi vida privada y en cómo gasto mi dinero, incluso si es familia. Después de segundos de contener mis pensamientos, respondí lógicamente, tienes razón. He ahorrado algo de dinero, pero el salario de Harper no es más bajo que el mío, y ella recupera $1,000 de ti cada mes, así que, ¿dónde está su dinero? En el momento en que terminé de hablar, la cara de mi padre se puso roja de ira. Gruñó, no tienes derecho a cuestionarnos.
Cuidado con tu boca. Decidí no continuar la discusión porque había perdido completamente el control, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que era inútil razonar con personas que no podían mantener la calma en una conversación. Entonces Harper intervino suavemente, como si intentara suavizar las cosas. Si no me lo vas a prestar, al menos préstamelo con intereses. Te lo devolveré a las tasas bancarias. Tan pronto como Harper mencionó los intereses, mamá se sumó a la idea. Ya ves, ella te pagará intereses. También te beneficia a ti. Pero me mantuve firme. No importaba la lógica que me lanzaran, no importaba qué promesas se hicieran. Finalmente, me levanté de la mesa y decidí que ese era el final de la conversación. Antes de salir del comedor, me giré hacia Harper y le dije claramente, si quieres que te preste dinero con intereses, primero devuelve los $2.000 que me debes, con intereses, de los últimos 3 años. Mis palabras golpearon como una bomba. Papá explotó de nuevo, gritando, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Para entonces, ya no me quedaba energía para responder. Cansado de todo el drama familiar, subí tranquilamente a mi habitación. Justo después de cerrar la puerta de mi dormitorio, saqué mi teléfono para comprobar mi cuenta bancaria. La cantidad, $126.300, todo lo que había ahorrado durante 3 años de arduo trabajo, seguía ahí, mostrándose claramente en la aplicación. Pero tenía la corazonada de que algo no andaba bien. No dejarían las cosas así una vez que se dieran cuenta de cuánto dinero tenía. Después de pensarlo bien, decidí proteger mis ahorros depositando $120.000 en un depósito a plazo fijo en línea de 3 meses. Cuando la aplicación del banco confirmó que el depósito se había completado, finalmente sentí un poco de alivio. Al menos ese dinero estaría seguro durante los próximos 3 meses. Pero había una cosa que no vi venir. Después de esa cena, toda la atmósfera en la casa cambió. Empezaron a usar una estrategia de tratamiento silencioso contra mí. Nadie en la casa me dirigió una sola palabra. En la cena, si entraba en el comedor, todos se levantaban y se iban. Había noches en las que ya se habían sentado a comer, y en el momento en que me veían bajar, se levantaban y se iban, saliendo a comer a un restaurante en su lugar. Este comportamiento infantil era emocionalmente doloroso y honestamente ridículo. Tenían casi 50 años, pero actuaban como niños enfurruñados haciendo un berrinche. Pensé que su mezquindad se detendría en simplemente ignorarme y evitar la interacción, pero había subestimado lo crueles que podían ser. Fueron mucho más allá de lo que jamás imaginé. Me echaron de la casa con una nota que decía, ya no somos familia. Sentado en los fríos escalones delanteros con mis 3 maletas a mi lado, sentí una profunda sensación de amargura hacia las mismas personas a las que una vez había amado y en las que más confiaba en este mundo. Unos 20 minutos después, mientras todavía estaba sentado impotente en el porche, con la mente dando vueltas, el Honda CR-V plateado de mis padres entró lentamente en el garaje. Al ver que aún no me había ido, mi padre salió del coche con una cara tan fría como la piedra. Me miró y gritó, ¿qué sigues haciendo aquí? ¿Quieres que llame a la policía? En ese momento, ya no sentí la necesidad de contenerme ni de intentar preservar lo poco que quedaba de nuestra supuesta relación familiar. Me levanté, lo miré directamente a los ojos y dije con firmeza, adelante, llama a la policía, pero debes saber que me estás desalojando ilegalmente. Según la ley de Illinois, tengo todo el derecho a quedarme en esta casa durante otros 30 días. Soltó una fría carcajada y respondió, como quieras, pero si te quedas 30 días más, te prometo que habrá 30 días que nunca olvidarás. Esa amenaza velada hizo que me hirviera la sangre. Le respondí bruscamente, eso es una amenaza, papá. Negó con la cabeza sin expresión y dijo, no estoy amenazando a nadie, pero serías inteligente si te fueras ahora mismo. Ya no somos familia. Sus palabras crueles y definitivas me hicieron analizar la situación detenidamente. No se equivocaba. Legalmente, podía quedarme, pero eventualmente tendría que irme. Y alargar las cosas solo conduciría a más dolor y drama inútil. Era mejor terminar con todo en ese mismo momento. 2 minutos después, al darme cuenta de que no tenía sentido intensificar las cosas aún más, caminé hacia mi coche y abrí el maletero. Una por una, cargué mis maletas dentro. Los miré por última vez antes de subirme y alejarme para siempre. Saqué la nota que mi padre había escrito de mi bolsillo,
la sostuve ante ellos y dije, quiero que ambos recuerden esta nota. A partir de ahora, hemos terminado por completo. Se quedaron allí en silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra. Cuando encendí el motor y salí del garaje, eché un vistazo por el espejo retrovisor. La última imagen que vi fue la de mis padres caminando de regreso a la casa, fríos e inexpresivos, sin la más mínima señal de arrepentimiento o vacilación por abandonar a su hijo. Mientras el coche se alejaba de la calle familiar en la que había crecido, me hice una promesa, nunca olvidar este día, el día en que aprendí la verdad más dolorosa sobre las personas en las que una vez confié más que en nadie en el mundo. Después de salir de su casa, no quise ir directamente a un hotel. En cambio, decidí pasar por Daily Grain, una pequeña y acogedora cafetería en la esquina de Lincoln, la que solía visitar las noches de fin de semana. Tan pronto como entré en el cálido espacio lleno del rico olor a café y la suave iluminación ámbar, una voz familiar gritó, «Andrew». Me giré para ver quién era y, para mi sorpresa, era Víctor, mi primo, sentado en una mesa de la esquina con una taza de café frente a él. Me saludó con entusiasmo. Víctor, de 26 años, acababa de regresar a Chicago desde Londres después de trabajar en una empresa de consultoría financiera durante 2 años. Él y yo siempre habíamos sido cercanos en ese tipo de vínculo familiar constante, sin necesidad de llamarnos todos los días. No teníamos que hablar todo el tiempo, pero cada vez que nos reuníamos, podíamos seguir durante horas como si no hubiera pasado el tiempo. Después de los saludos, me senté frente a él, pedí un café negro y comenzamos a ponernos al día. Después de hablar un poco sobre su trabajo en Londres y lo que lo había traído de vuelta a Chicago, Víctor dirigió la conversación hacia mí. Era evidente por mi cara que algo andaba mal. Después de algunas preguntas persistentes, me abrí y le conté todo, desde que Harper pidió dinero prestado, la pelea en la mesa de la cena, hasta la escena con las 3 maletas y esa brutal nota en el porche. Víctor escuchó los 20 minutos completos sin interrumpir ni una sola vez. Sus ojos permanecieron fijos en mí, con las cejas ocasionalmente fruncidas ante algunos de los detalles más duros. Cuando terminé de contarle toda la historia, finalmente habló, con la voz tensa de ira. Son más que crueles. Honestamente, son peores que los animales. Eso me hizo reír. Nos quedamos y hablamos durante otra hora sobre todo, desde los planes de Víctor hasta el estado del mercado inmobiliario en Chicago. Cuando estábamos a punto de irnos, Víctor me miró con genuina preocupación y dijo, Andrew, ven a quedarte en mi casa esta noche. Al menos descansa bien sin tener que gastar dinero en un hotel. Por mucho que apreciara la oferta, negué suavemente con la cabeza y respondí, gracias, Víctor, pero creo que necesito algo de tiempo a solas para pensar. Estaré bien. Sabiendo que no podía hacerme cambiar de opinión, Víctor se despidió. Nos separamos, prometiendo ir pronto a un bar y pasar una noche de verdad. Esa noche, me registré en un hotel cerca del centro de Chicago. Tumbado en la cama rígida debajo de la delgada manta del hotel, no podía conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas con imágenes del pasado, recuerdos del flagrante favoritismo que mis padres habían mostrado a Harper a lo largo de los años. Recuerdo cómo, cuando éramos niños, Harper siempre recibía regalos caros de cumpleaños y Navidad. Yo, por otro lado, recibía los más baratos. Cada vez que preguntaba por qué, mis padres siempre tenían la misma respuesta, las chicas necesitan ser consentidas más. Tú eres un chico. Necesitas aprender a ser fuerte desde una edad temprana. Las diferencias eran aún más evidentes cuando estábamos en la escuela secundaria. Papá pagó para que Harper asistiera a campamentos de arte, tomara lecciones de piano y asistiera a costosos programas de tutoría. Mientras tanto, yo no recibí nada de eso. Cada vez que mencionaba que necesitaba apoyo, la respuesta siempre era, eres un chico. Necesitas manejar las cosas por tu cuenta. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, tuve que pedir préstamos estudiantiles y trabajar a tiempo parcial para pagar la matrícula y los gastos de manutención. Por otro lado, Harper tenía todo cubierto, la matrícula de su universidad, los gastos de manutención mensuales e incluso dinero para ir de compras y salir con amigos. Recordar todo eso me llenó de un profundo resentimiento hacia ellos. Aún así, no todos en la familia me trataron de esa manera. Algunas personas realmente me amaban y se preocupaban por mí, mi abuelo, James, mi tío Jordan, el hermano menor de papá, y la tía Naomi, la esposa de Jordan.
Siempre me defendieron cuando el favoritismo de mis padres se volvía demasiado obvio. Instaban a mis padres a tratar a ambos hijos de manera más justa, pero esos esfuerzos siempre eran ignorados. Incluso hubo una vez en que el tío Jordan confrontó a mi padre sobre cómo tuve que pedir préstamos para la universidad mientras Harper recibía apoyo financiero completo. Papá perdió el control. Casi golpea a Jordan y gritó que estaba actuando con superioridad e interfiriendo en los asuntos de su familia. Después de ese incidente, nadie volvió a confrontar a mis padres directamente. En cambio, intentaron compensármelo en silencio. El abuelo James a menudo me daba dinero cuando me visitaba, recordándome constantemente que lo llamara si necesitaba algo. El tío Jordan me compraba regalos en ocasiones especiales o me invitaba a cenar para hablar y ver cómo me iba. Aunque había sido maltratado en mi casa, todavía me sentía afortunado. Al menos algunas personas realmente me amaban y veían mi valía. Su cuidado era como pequeños rayos de luz cálida en algunos de mis días más oscuros. Esa noche, acostado en la fría y desconocida habitación del hotel después de todo lo que acababa de suceder, quise llamar al tío Jordan o al abuelo James para hablar, para encontrar consuelo. Pero después de pensarlo bien, decidí no hacerlo. No quería preocuparlos ni provocar más drama familiar. Al final, elegí permanecer en silencio y enfrentar la tormenta por mi cuenta. A la mañana siguiente, fui a trabajar como siempre. En la oficina, traté de mantenerme concentrado en vender coches, haciendo todo lo posible para no dejar que los problemas personales afectaran mi rendimiento. Durante mi hora de almuerzo, busqué apartamentos cerca del concesionario en zillow-apartments.com. Más tarde esa tarde, después de que terminara mi turno, vi algunos anuncios que había guardado antes. El primer lugar estaba en Lincoln Park, $1,100 al mes, pero era demasiado pequeño y oscuro. El segundo, en Logan Square, era más espacioso, pero estaba en la planta baja con ventanas que daban directamente a un contenedor de basura. El último que vi, en Wicker Park, tenía una excelente ubicación, pero el alquiler era de $1,600, muy por encima del presupuesto que había establecido. Los días 2 y 3 transcurrieron prácticamente igual. Visité algunos lugares más, pero ninguno se sentía del todo bien. Entonces, después de 3 días de búsqueda incesante, la suerte finalmente apareció. Encontré un apartamento de un dormitorio en Bucktown, no muy lejos del trabajo, con un pequeño balcón con vistas a un parque. Y lo mejor de todo, el alquiler era de solo $1,200 al mes. La unidad estaba en el segundo piso de un edificio de 3 pisos, tenía mucha luz natural y ofrecía una cantidad cómoda de espacio para alguien que vivía solo. No queriendo arriesgarme a perderlo, me puse en contacto con el propietario de inmediato, completé todo el papeleo, pagué el depósito y el primer mes de alquiler para poder mudarme lo antes posible. Y así, después de 3 noches rebotando entre habitaciones de hotel, finalmente tenía un lugar al que podía llamar mío. Después de instalarme en mi nuevo lugar, fui a visitar a mi abuelo. Era una rutina que había mantenido durante años, todos los fines de semana sin falta. Su casa de 2 pisos en Oak Park, con su pequeño jardín lleno de rosas y árboles ornamentales, siempre había sido el único lugar que me brindaba paz. En esa primera visita después de ser echado de la casa de mis padres, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Nos sentamos en el porche trasero bebiendo té y hablando sobre el trabajo y la vida diaria. Pero los ojos penetrantes de mi abuelo, ojos que habían visto 75 años de vida, parecieron notar que algo andaba mal. Justo cuando estaba a punto de irme, me miró cuidadosamente y preguntó: «Andrew, ¿hay algo que no me estás contando?». Su voz estaba llena de preocupación y afecto tranquilo. Tomado por sorpresa, rápidamente negué con la cabeza y sonreí. «No, abuelo. Estoy bien». Le oculté todo porque no quería cargarlo con drama familiar. Se estaba haciendo mayor y su salud importaba más que cualquier otra cosa. Escuchó mi respuesta y asintió lentamente. No me presionó, no insistió en más. Pensé que había logrado ocultarle la verdad con éxito, pero lo que no sabía era que ya lo sabía todo. Y solo unos días después, en su 75 cumpleaños, mis padres y mi hermana recibirían una lección que nunca olvidarían. Un mes después de mudarme e instalarme en mi nueva vida, llegó el 75 cumpleaños de mi abuelo. En nuestras visitas anteriores, me había recordado varias veces, casi con insistencia, que tenía que estar allí en este día especial. Para él, no era solo un hito de edad,
sino una rara oportunidad para que toda la familia estuviera junta. Aunque sabía que presentarme significaba que tendría que enfrentarme a mi padre, mi madre y mi hermana, las mismas personas que tan cruelmente me habían echado, todavía decidí ir. No quería decepcionar a mi abuelo. El amor que me había demostrado a lo largo de los años valía la pena superar mi incomodidad. Había pasado mucho tiempo buscando el regalo perfecto. Finalmente, elegí una chaqueta gruesa azul marino forrada con suave y cálida piel de oveja en el interior. Con el brutal invierno de Chicago a la vuelta de la esquina, quería que se sintiera más cálido con algo significativo y de corazón. Alrededor de las 6 de la tarde, conduje hasta su familiar casa. Cuando entré por la puerta principal, vi que el resto de mi familia ya se había reunido en la sala de estar. Estaban sentados en el sofá, pero ninguno de ellos me miró. Era como si no existiera. Sin saludos, sin preguntas sobre cómo me había ido en el mes desde que me echaron. Mi padre fue el primero en romper el tenso silencio. Me miró fríamente y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Elegí no responder a esa pregunta cargada. Caminé tranquilamente junto a él sin decir una palabra. Justo entonces, el tío Jordan, el padre de Víctor, habló en su tono cálido y sincero habitual. Ha pasado un tiempo, Andrew. ¿Cómo has estado? Sintiendo la genuina preocupación en su voz, me giré hacia él y respondí, estoy bien. Gracias por preguntar, tío Jordan. Víctor, sentado a su lado, se levantó y me dio un fuerte abrazo. Lo devolví con igual respeto. En ese momento, la amabilidad y el apoyo de la familia del tío Jordan me dieron una sensación de consuelo que no había sentido en semanas. Justo después de los saludos, el abuelo vino de la cocina y entró en la sala de estar. Su rostro se iluminó cuando me vio. Rápidamente lo saludé y le entregué la caja de regalo que había envuelto cuidadosamente. Tomó la caja con su característica sonrisa cálida, me agradeció sinceramente e invitó a todos a la mesa del comedor para comenzar la comida. El abuelo siempre había sido un hombre que valoraba la familia por encima de todo. Le encantaba tenernos juntos, así que su celebración de cumpleaños fue simple, solo la familia cercana, sin vecinos ni amigos de fuera. Una vez que todos se habían acomodado alrededor de la gran mesa de comedor de roble, con platos de comida deliciosa cuidadosamente colocados frente a nosotros, el abuelo de repente se levantó. Se tocó suavemente la frente, como si acabara de recordar algo importante, luego dijo, casi lo olvido. Tengo regalos para todos vosotros. Sin decir una palabra más, salió del comedor y se dirigió a su habitación para recuperar los regalos que había preparado. Mis padres y Harper se animaron cuando mencionó los regalos, charlando con entusiasmo. Sus ojos se iluminaron de anticipación, y la energía al final de la mesa se transformó en un bullicio de entusiasmo ruidoso. Mi padre, con un tono confiado, supuso, deben ser esas costosas botellas de whisky escocés que ha estado coleccionando. Mi madre negó con la cabeza y no estuvo de acuerdo. No, creo que nos va a dar a cada uno unos miles de dólares. Harper, un poco más directa y egocéntrica, dijo, no me importa lo que sea, siempre y cuando sea caro. Todavía necesito dinero para esa cafetería. Continuaron lanzando predicciones, riendo y discutiendo lo que harían con los regalos que aún no habían visto. Su entusiasmo era tan exagerado que honestamente me incomodaba. En marcado contraste, el lado de la mesa del tío Jordan, él, la tía Naomi y Víctor, permaneció en silencio. No intervinieron sobre los regalos. Esperaron pacientemente y con respeto a que el abuelo regresara, sin mostrar ningún sentido de derecho o codicia. Unos 2 minutos después, el abuelo regresó al comedor sosteniendo 3 cajas de regalo cuidadosamente envueltas. Las colocó sobre la mesa y anunció, hoy, solo Dennis, Victoria y Harper recibirán regalos. Los 3, mi padre, mamá y Harper, gritaron alegremente, como niños a los que se les promete un viaje al parque de atracciones. No se detuvieron a pensar en los sentimientos de nadie más, ni siquiera por un segundo. No les importó que la familia del tío Jordan no recibiera nada. Mi padre incluso se dirigió al tío Jordan con una mirada engreída y dijo, Jordan, ¿qué ha estado haciendo tu familia para que papá no te diera nada? El sarcasmo y la arrogancia goteaban de su voz. Después de ese comentario engreído, recogieron con entusiasmo sus cajas, sonriéndose con alegría y orgullo. Sus rostros brillaban de satisfacción,
completamente inconscientes de que esas mismas cajas a las que se aferraban se convertirían en brutales bofetadas de realidad en solo unos minutos. Mientras todavía estaban radiantes por los regalos sin abrir en sus manos, el abuelo los miró con una sonrisa misteriosa y dijo: «Adelante, ábranlos. Hay una sorpresa esperando». Sin dudarlo, los tres rompieron el papel de envolver como niños en la mañana de Navidad. El sonido del papel rasgado llenó el comedor, pero en menos de un minuto, su entusiasmo se desvaneció. Sus expresiones cambiaron de anticipación ansiosa a confusión, luego a pura rabia. Dentro de cada caja no había ningún regalo real, solo una nota manuscrita del abuelo. Mi padre se levantó tan abruptamente que su silla casi se volcó. Su rostro se enrojeció de furia. Le gritó al abuelo: «¿Qué demonios se supone que significa esto?». Harper y mi madre se sentaron congeladas, en silencio, pero visiblemente furiosas. Sus manos apretaron las notas con fuerza, temblando de emoción. El abuelo, por otro lado, respondió con una calma casi inquietante: «Solo les di el mismo regalo que le dieron a Andrew». Ante eso, me incliné hacia adelante para echar un vistazo a los papeles que estaban sosteniendo. Y en el momento en que vi las palabras familiares, mi corazón casi se detuvo. Cada una de las tres notas decía lo mismo: «Vete. Ya no somos familia». Mi padre, no dispuesto a ceder, rápidamente trató de justificarse. Espetó: «Eché a Andrew porque se negó a ayudar a la familia. Siempre dijiste que la familia debería apoyarse mutuamente. Estaba siguiendo lo que me enseñaste». El abuelo asintió lentamente y dijo: «Eso es cierto, y yo estoy haciendo lo mismo ahora. Pero, ¿recuerdas lo que pasó hace 25 años?» Toda la habitación cayó en un silencio espeluznante. Mi padre entrecerró los ojos, tratando de buscar en su memoria algo del pasado distante. Después de casi un minuto, todavía confundido, preguntó: «¿Qué pasó?». Esta vez, el tío Jordan se levantó. Miró a mi padre fijamente a los ojos y dijo lenta y claramente: «Hace 25 años, cuando necesitaba $3.000 para cubrir el parto de Naomi para Víctor, tenías casi $50.000 en ahorros, pero te negaste a prestarme un centavo. ¿Recuerdas eso?». Mi padre estaba visiblemente conmocionado. Su rostro se puso pálido. Tartamudeó: yo estaba ahorrando para recomprar una casa». Entonces el abuelo lo miró fijamente a los ojos y dijo: «No te culpé. No te guardé rencor. Entonces, ¿por qué le hiciste eso a Andrew?». En ese punto, mi padre no tenía ningún argumento que dar. Se quedó allí como un hombre atrapado con las manos en la masa. El abuelo lo miró durante unos largos segundos, luego hizo la pregunta definitoria: «Dennis, ¿qué es más importante? ¿Jordan necesitando dinero para traer a Víctor al mundo, o Harper necesitando dinero para abrir una cafetería?». Una vez más, mi padre no tuvo respuesta. Silencio. Pasó casi un minuto antes de que el abuelo golpeara la mesa con tanta fuerza que los platos y vasos temblaron. Gritó: «Dennis, respóndeme». Todos en la mesa se estremecieron. Ninguno de nosotros había visto nunca al abuelo tan enojado antes. Mi padre, tembloroso y tropezando con sus palabras, finalmente murmuró: «Víctor». Víctor era más importante. El abuelo ladró, más fuerte: «Soy viejo. Mi audición no es lo que era antes». Ahora temblando, mi padre levantó la voz: «Víctor era más importante, señor». El abuelo asintió lenta y satisfactoriamente, como si hubiera estado esperando años para escuchar esas palabras. Entonces, sin dudarlo, los miró a los tres y declaró: «Váyanse. Ya no somos familia». Mi madre y Harper ahora estaban pálidas como fantasmas. La voz de mi madre tembló mientras suplicaba: «Por favor, papá, no nos hagas esto». Pero el abuelo la interrumpió. Se giró para mirarla y preguntó: «Cuando Andrew suplicó una oportunidad, ¿le diste una?». Una vez más, silencio. Nadie tuvo una respuesta. Y entonces el abuelo hizo el anuncio más impactante de la noche. Habló claramente para que todos pudieran oír: «A partir de hoy, el testamento está siendo modificado. Dennis, Victoria y Harper están siendo eliminados. Andrew heredará todo». Todos nos congelamos. No podía creer lo que acababa de oír. Una vez más, mi padre estalló, esta vez en desesperación: «No puedes hacer esto,
papá. El abuelo se giró tranquilamente hacia el tío Jordan y le dijo, Jordan, llama a la policía. El tío Jordan asintió, entendiendo precisamente lo que quería decir el abuelo, y sacó su teléfono para marcar el 911. Al ver lo serias que se habían puesto las cosas, mi madre y Harper se apresuraron a levantar a mi padre de su asiento. Los tres se apresuraron hacia la puerta. Pero antes de irse, mi padre se volvió por última vez y gritó, «Un día te arrepentirás de esto». El abuelo no se inmutó. Se quedó sentado, observándolos irse con ojos que no contenían ni una pizca de arrepentimiento. Cuando el sonido de su coche se desvaneció en la distancia, la habitación cayó en un silencio total. Me senté allí todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos 30 minutos, una noche que había cambiado por completo el curso del futuro de nuestra familia. Después de que se fueron, todavía enojados y humillados, pasaron unos buenos 5 minutos antes de que la tensión en el comedor finalmente se desvaneciera. Solo entonces la cena de cumpleaños del abuelo volvió a tener el ambiente cálido y alegre que debía tener. Mirando al abuelo, ahora sentado tranquilamente con una expresión pacífica, sentí la necesidad de expresar mi gratitud. Lo miré y le dije, gracias por defenderme así. Pero, ¿cuándo te enteraste de todo? Ya no estaba molesto ni tenso. Respondió con una suave sonrisa, desde el día en que te echaron, Víctor me contó toda la historia. Al oír eso, inmediatamente me giré hacia Víctor con una mirada llena de gratitud. Gracias por hacer eso, dije sinceramente. Víctor asintió con una cálida sonrisa. No dijo nada, pero la mirada en sus ojos decía mucho, el tipo de vínculo silencioso e inquebrantable que solo comparte la verdadera familia. La familia del tío Jordan y yo cantamos feliz cumpleaños para el abuelo para aligerar el ambiente. Aunque mis padres y Harper no estaban allí, de alguna manera la habitación se sintió aún más acogedora y alegre sin ellos. Hablamos, reímos y disfrutamos de la deliciosa comida que el abuelo había preparado. No hubo más silencios tensos, comentarios crueles o miradas de odio. Después de la fiesta, regresé a mi apartamento alquilado, con el corazón lleno de gratitud hacia mi abuelo. Me había defendido y les había dado a las personas que me oprimieron una lección que nunca olvidarían. Sentado solo en mi pequeño apartamento, me hice una promesa silenciosa, cuidaré bien del abuelo durante todos los años que le queden. Después de esa dramática cena de cumpleaños, fue como si mis padres y Harper se hubieran desvanecido de nuestras vidas. Dejaron de aparecer en cualquier reunión familiar. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni intentos de comunicarse con ninguno de nosotros. Mientras tanto, continué pasando tiempo con el abuelo, la familia del tío Jordan y Víctor. Mantuvimos nuestra tradición de visitarlo todos los fines de semana, compartiendo veladas cálidas, cocinando comidas, hablando, riendo y simplemente disfrutando de la comodidad de esa casa familiar. Realmente creía que mi vida finalmente había alcanzado la paz y la estabilidad después de cortar lazos con mis padres, pero el destino tenía otros planes. En diciembre de 2024, durante un chequeo de rutina, al abuelo le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa tardía. El médico dijo que le quedaban como máximo 8 meses y posiblemente menos si su salud declinaba rápidamente. Cuando escuchamos la noticia, todos estábamos devastados. Pero el abuelo era el más tranquilo de todos nosotros. Nos consoló con palabras suaves y positivas y nos recordó que 8 meses aún eran tiempo suficiente para crear recuerdos, compartir amor y decir todo lo que necesitábamos. A partir de ese momento, hicimos nuestra misión pasar más tiempo con él. Comenzamos a turnarnos para pasar la noche en su casa para ayudar a cuidarlo. Nos volvimos aún más presentes, más intencionales, sabiendo que el reloj estaba corriendo. Pero lo que más me dolió, lo que me llenó tanto de tristeza como de furia, fue la reacción fría y despiadada de mi padre ante la noticia. Un mes después de enterarme de la enfermedad del abuelo, decidí conducir de regreso a la casa donde crecí. Quería contarles a mis padres cara a cara sobre la condición del abuelo, esperando, solo esperando, que todavía tuvieran la decencia suficiente para visitarlo antes de que fuera demasiado tarde. Después de algunos timbrazos, mi padre abrió la puerta. Cuando me vio de pie en el porche, inmediatamente trató de cerrar la puerta en mi cara, pero rápidamente hablé. Solo escúchame por un segundo. El abuelo tiene cáncer de pulmón. Solo le quedan unos meses. Hizo una pausa.
Entonces, en lugar de mostrar alguna preocupación o tristeza, se burló cruelmente y dijo algo que hizo que me hirviera la sangre, bien merecido. Cuando compartí lo que pasó con la familia del tío Jordan, él estaba tan furioso que casi irrumpió para confrontar a mi padre y darle una lección. Afortunadamente, Víctor, la tía Naomi y yo lo calmamos antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Finalmente, acordamos no contarle al abuelo sobre la reacción de mi padre. Incluso en sus últimos meses, el abuelo ocasionalmente mencionaba el nombre de mi padre con una mirada silenciosa de anhelo en sus ojos, un rastro de arrepentimiento que nunca expresó en voz alta. Y entonces llegó el día más triste de mi vida, el día que siempre supe que llegaría, pero para el que nunca podría estar realmente preparado. Ese día, después de un turno largo y agotador en el trabajo, conduje directamente al hospital. Era mi turno de pasar la noche con el abuelo, parte del horario que habíamos creado cuidadosamente con la familia del tío Jordan para asegurar que nunca estuviera solo, ni por una sola noche. El abuelo había estado hospitalizado durante una semana debido al rápido deterioro de su salud. Su cuerpo se había vuelto frágil, su piel se había puesto gris, e incluso respirar se había convertido en una lucha visible. Los médicos ya nos habían advertido que su tiempo se estaba acabando. Esa noche, justo antes de las 10 de la noche, el abuelo suavemente empujó mi mano con un poco de fuerza que le quedaba, cargada de fatiga. Sus ojos me miraron y dijeron: Andrew, llama a Jordan y a su familia ahora. Supe de inmediato lo que esto significaba. Podrían ser sus últimas horas. Mi voz tembló cuando llamé al tío Jordan y le expliqué lo que estaba sucediendo. En 30 minutos, el tío Jordan, la tía Naomi y Víctor llegaron al hospital, sus rostros llenos de preocupación y una aceptación silenciosa de lo que vendría. Con una voz débil pero aún clara, el abuelo comenzó a hablar con cada uno de nosotros uno por uno, como preparándose para decir adiós. Al tío Jordan, le dijo: Jordan, tienes que aprender a controlar tu temperamento. No dejes que tus emociones tomen tus decisiones por ti. Luego se dirigió a la tía Naomi. Naomi, cuida mejor tu salud. No te olvides de ti misma mientras cuidas de todos los demás. A Víctor, le ofreció una sonrisa tenue pero cariñosa y dijo: Víctor, eres un hombre adulto ahora. Es hora de empezar a pensar en establecerte, en formar tu propia familia. Finalmente, se dirigió a mí. Sus ojos estaban llenos de amor y orgullo mientras decía: eres el nieto del que estoy más orgulloso. Si puedes perdonar a tus padres, no lleves el odio contigo por el resto de tu vida. Pero recuerda, perdonar no significa olvidar. Perdona, pero establece límites. Protégete. Al escuchar esas últimas palabras, no pude contener más las lágrimas. Se deslizaron por mi rostro mientras agarraba su mano, tratando de absorber cada onza de calor del hombre que me había amado incondicionalmente. Antes de cerrar los ojos por última vez, el abuelo me susurró: Andrew, diles a Dennis, Victoria y Harper, que los he perdonado y diles que los extraño. Justo después de eso, el monitor cardíaco emitió un tono largo y constante, plano, seco, final. El abuelo falleció en mis brazos, en paz, rodeado de las personas que realmente lo amaban. Médicos y enfermeras irrumpieron en la habitación, haciendo todo lo posible en un último esfuerzo por traerlo de vuelta. Pero nada pudo traerlo de vuelta a nosotros, sin importar cuánto lo intentaran. En el frío pasillo del hospital, la tía Naomi se aferró al tío Jordan, sollozando como una niña. Víctor y yo nos apartamos, cada uno perdido en nuestro rincón del pasillo, dejando caer nuestras lágrimas en silencio. Todos sentimos la misma profunda tristeza y pérdida. Sabíamos, sin duda alguna, que a partir de ese momento, nunca más sostendríamos la cálida mano del abuelo, escucharíamos su suave risa o lo abrazaríamos, ni siquiera una vez más. 3 días después del fallecimiento del abuelo, el funeral se llevó a cabo en una iglesia. La participación fue abrumadora. Amigos, vecinos, antiguos colegas e innumerables personas que habían conocido al abuelo vinieron a darle su último adiós. La gente compartió recuerdos y ofreció sus condolencias, hablando de un hombre amable que siempre había estado dispuesto a ayudar a los demás, sin importar qué. Aunque el tío Jordan había llamado personalmente para informar a mis padres y a Harper sobre la hora y el lugar del servicio, nunca aparecieron. Su ausencia en un día tan importante nos trajo una ola de tristeza y profunda decepción. Decididos a darles una última oportunidad, el tío Jordan y Víctor incluso condujeron hasta su casa esa mañana,
esperando que a pesar de todo el conflicto pasado, la muerte del hombre que nos crió trajera de vuelta algún sentido de humanidad en ellos. Pero mi padre cerró la puerta en sus caras, negándose a dejarlos terminar una frase. En ese punto, quedó dolorosamente claro, la amargura y el orgullo habían sofocado por completo cualquier otro sentimiento en su corazón. Mi padre había permitido que el ego y el resentimiento triunfaran sobre la familia, sobre el amor, incluso sobre la muerte. De pie junto a la tumba del abuelo ese día, observando cómo el ataúd descendía lentamente a la tierra, sentí una tristeza mucho más profunda que el dolor. No se trataba solo de perder al hombre que más amaba, era la constatación de que mi familia se había destrozado irreparablemente. No habría reparación, ni vuelta atrás. Después de que enterramos al abuelo, aunque el dolor todavía pesaba mucho en nuestros corazones, sabíamos que teníamos que intentar volver a nuestra vida diaria. Aún así, para mantener viva su memoria, nos reuníamos regularmente en su familiar casa todos los fines de semana. Cocinábamos las comidas que le encantaban, nos sentábamos alrededor de la vieja mesa del comedor y colocábamos su foto enmarcada en el asiento de honor. En esas cálidas veladas, compartíamos historias y recuerdos sobre él, desde cuando le enseñó a Víctor a pescar, hasta las tardes tranquilas en las que se sentaba conmigo en el porche trasero, bebiendo té mientras yo me desahogaba sobre el trabajo. Aunque ya no estaba con nosotros físicamente, su amor, sabiduría y las lecciones de vida que dejó atrás permanecieron intensamente vivos en nuestros corazones. Se había convertido en un faro espiritual, que todavía nos guiaba incluso en su ausencia. Y entonces, hace apenas una semana, una llamada telefónica inesperada del abogado Grayson reveló el alcance total del sacrificio del abuelo y su inmenso amor por su familia. Resultó que el abuelo había preparado un testamento mucho antes de su fallecimiento, y de acuerdo con el protocolo legal, el contenido solo podía divulgarse formalmente exactamente 30 días después de su muerte. Esa llamada marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, un capítulo final que el abuelo había escrito cuidadosamente para dejarnos con lecciones duraderas sobre el amor, el perdón y la justicia. Hace 2 días, precisamente a las 9 de la mañana, llegamos a la oficina del abogado Grayson en el centro de Chicago para escuchar la lectura del testamento del abuelo. Cuando entramos en la oficina, el tío Jordan y yo nos sorprendimos al ver a mis padres y a Harper ya allí. En el momento en que los vio, el tío Jordan no pudo contener sus emociones. Con aparente desdén, dijo, no aparecieron cuando murió su padre, pero ahora que se trata de la herencia, vienen corriendo. Dan asco. Mi padre, completamente imperturbable y sin vergüenza, respondió descaradamente, ¿quién en este mundo no quiere dinero? Tengo todo el derecho a mi parte de la herencia. Esa respuesta desvergonzada llevó al tío Jordan más allá de su límite. Se abalanzó y golpeó a mi padre directamente en la cara, derribándolo al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se subió encima de él y le propinó varios golpes más. El abogado Grayson presenció toda la escena, pero extrañamente no intervino para detenerla. Su expresión sugería que, en cierto modo, entendía por qué estaba sucediendo. Una vez más, Víctor, la tía Naomi y yo nos apresuramos a quitar al tío Jordan de encima. Mi padre se tambaleó para ponerse de pie, con la cara magullada y la nariz sangrando. Furioso, gritó, los demandaré por agresión. Pero el tío Jordan permaneció en calma. Se puso de pie, sacó su teléfono y reprodujo un vídeo que había grabado silenciosamente en el hospital durante los últimos momentos del abuelo. Subió el volumen. En el vídeo, se podía escuchar la voz débil pero clara del abuelo, Andrew, diles a Dennis, Victoria y Harper que los perdono, y diles que los extraño. Luego llegó el momento final. Los ojos del abuelo se cerraron lentamente mientras se desvanecía pacíficamente. El tío Jordan había grabado ese momento para preservar las últimas palabras del abuelo, sin saber nunca lo poderosas que se volverían. Después de ver el vídeo, mis padres y Harper parecían fantasmas. Sus rostros se pusieron pálidos, sus ojos estaban vacíos, llenos de vergüenza y arrepentimiento. Pero aún no había terminado. El abogado Grayson entonces sacó 3 sobresellados. Explicó que estas eran cartas personales que el abuelo había escrito individualmente a mi padre, mi madre y Harper después de ser diagnosticado con cáncer de pulmón. No sé qué decían esas cartas, pero sí sé que los 3 quedaron completamente destrozados después de leerlas. Mi padre rompió a llorar, gritando entre sollozos, «Papá, me equivoqué. Lo siento mucho». Mi madre se derrumbó en una silla, abrazando fuertemente a Harper.
Las dos lloraron incontrolablemente. Todavía no sé las palabras exactas que el abuelo escribió en esas cartas, pero una cosa de la que estoy seguro, en los años venideros, vivirán con un dolor mucho peor que cualquier cosa que el dinero pudiera solucionar, el dolor de saber que abandonaron al hombre que una vez los amó más. Unos 10 minutos después, sin sentir nada más que decir, salí silenciosamente de la oficina con el tío Jordan, la tía Naomi y Víctor, dejando a los otros atrás con el abogado Grayson y sus lágrimas de arrepentimiento tardío. Han pasado 2 días desde esa emotiva lectura del testamento en la oficina del abogado Grayson. Hoy, decidí visitar la tumba del abuelo en el cementerio de Graceland. Quería contarle todo lo que había sucedido y agradecerle por todo lo que había hecho por nosotros. Cuando entré en el cementerio con un ramo de flores, me sorprendió ver a 3 figuras familiares de pie junto a su lápida. Eran mis padres y Harper. Estaban allí en silencio, aparentemente hablando con el abuelo en su propia manera silenciosa. Cuando se dieron cuenta de que me acercaba, parecieron sorprendidos. Ninguno de ellos hizo contacto visual. Era como si se avergonzaran de todo lo que había pasado. Cuando pasaron junto a mí, mi padre de repente hizo una pausa. Sin mirarme directamente, dijo suavemente, con la voz temblorosa, «Ven a cenar alguna vez. Nosotros, te extrañamos». Luego, tan rápido como lo dijo, se giró y se apresuró tras mi madre y Harper, casi como si temiera que si se demoraba, sus emociones pudieran traicionarlo. Me quedé allí y los vi alejarse hasta que desaparecieron de la vista, un torbellino de emociones surgiendo dentro de mí. Tal vez, solo tal vez, las últimas cartas del abuelo realmente habían llegado a sus corazones. Coloqué suavemente el ramo frente a su lápida, luego me senté a su lado. Empecé a contarle todo, lo que pasó en la lectura del testamento, cómo reaccionaron mis padres a la herencia, el puñetazo que dio el tío Jordan, el vídeo final de sus palabras y especialmente las cartas que había dejado atrás. Cuando terminé, me quedé allí en silencio por unos momentos. Luego dije suavemente, «Gracias por todo, abuelo. Me enseñaste cómo defenderme, pero también cómo perdonar». Justo cuando esas palabras salieron de mis labios, una suave brisa pasó a través del cementerio, llevando consigo el tenue y dulce aroma de las flores cercanas. Se sintió como un toque cálido, como si todavía estuviera conmigo de alguna manera, haciéndome saber que escuchó cada palabra. Mi historia termina aquí. No la compartí para criticar o difamar a mi familia. A través de esta historia, especialmente el momento en la oficina del abogado, viendo a mis padres y a Harper pasar de la codicia al completo colapso emocional después de leer las últimas cartas del abuelo, quiero ofrecerles solo un consejo: no vivan con arrepentimiento. Si pueden dejar ir algo, déjenlo ir. A las personas que los aman mientras todavía están aquí, y especialmente atesoren cada momento que tengan cuando sepan que su tiempo es limitado. Porque una vez que se hayan ido, no hay segundas oportunidades para arreglar las cosas. Y antes de terminar, quiero dejarles una pregunta: si un día su familia les dijera, ya no somos familia, ¿qué harían? ¿Se alejarían silenciosamente como yo, o se quedarían y lucharían aunque eso significara más conflicto? Compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo. Realmente quiero escuchar su opinión sobre esto. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir la historia si resonó con ustedes. Gracias por quedarse conmigo y por escuchar hasta el final.